Análisis, investigación, debate, opinión, todo en un mismo programa, con especialistas en diversos temas sociales y religiosos. Iniciamos el tiempo de análisis, una ventana abierta de la Iglesia al mundo de hoy. Tiempo de análisis, comenzamos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando en estas horas de la tarde, exactamente las 4 de la tarde en este sábado ya 31 de agosto. Estamos compartiendo con ustedes aquí desde los estudios de la 800 AM análisis de esta tarde, tiempo de análisis. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y desde luego estaremos compartiendo esta tarde la cuestión de la educación en México, un panorama que nos ayude también a poder analizar y tener algunos elementos que podamos compartir con ustedes que nos sintonizan. Gracias también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en internet, en sus cuentas de Facebook. Estaremos también recibiendo sus llamadas y sus comentarios. No olviden comunicarse con nosotros aquí en Tijuana al 622-8962 y desde los Estados Unidos 866-228-4305. Así que les estaremos agradeciendo hoy ya nuestro tercer programa de tiempo de análisis. Una ventana abierta, un horizonte abierto para reflexionar, para meditar, para compartir con cada uno de ustedes los temas de interés y también que aquejan y vive nuestra sociedad. En esta primera parte que los estaremos acompañando en nuestra transmisión, estaremos acompañados de nuestro hermano de un parte de nuestra arquidiócesis también en el trabajo de la pastoral educativa, el ingeniero Joaquín, que nos acompaña en esta tarde y que va a estar con nosotros en esta hora, en esta cobertura, y estaremos compartiendo con ustedes la cuestión de un panorama de la educación en México. Muy buenas tardes, ingeniero. Padre, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a quienes nos sintonizan y a todos quienes a través del internet pueden vernos y sintonizarnos. Muchas gracias, ingeniero Joaquín. Desde luego es un honor para nosotros en mesa de análisis de todos los sábados de 4 a 6 poder contar con sus valiosas aportaciones y desde luego con la ayuda que nos dará para poder también comprender y reflexionar en la cuestión de la educación en México. Y me gustaría partir sobre todo, hermanos, seguramente coincidimos, querido público que nos sintoniza, en la cuestión de, desde las culturas antiguas, el pedagogo o maestro es una de las profesiones nobles que han acompañado la historia de la civilización y etapas del conocimiento humano, así como el desarrollo de las ciencias. En este panorama se podría acentuar que casi nunca un profesor o profesora se incorpora a la profesión porque quiere fama, dinero o simplemente por un modus vivendus. Diríamos que la docencia viene practicada y es opuesta al trabajo ideal, ya que es compleja, ardua, demandante y en ocasiones también frecuentemente poco reconocida y llena de carencias económicas. Por eso vamos a compartir en esta tarde con el ingeniero Joaquín, que nos comparta también su punto de vista, sus perspectivas sobre la vocación a la enseñanza. Ingeniero Joaquín, ¿cuáles son algunos de los elementos que nos pudieran ayudar sobre todo a revalorar, a centrarnos desde su experiencia personal, desde el contacto que ha tenido también con el mundo de la docencia, de los profesores, la importancia de recuperar este sentido de vocación a la enseñanza? Bien, padre, gracias por la invitación. Compartir con nuestros amigos que nos escuchan, nuestros maestros, quienes nuestras familias les encomendamos y les dejamos a su cuidado a nuestros hijos, pues son personas con una vocación de servicio muy acendrada.
Mi experiencia de estar en contacto durante muchos años con maestros tanto del sector oficial como de escuelas católicas, tienen un común denominador, es el espíritu de servicio. Precisamente al llegar aquí a la Radio Koinonia, me venía recordando de aquellos años en los cuales me tocó estar aquí muy cerca de esta comunidad, aquí en la Sánchez Taboada y toda esta zona, en donde conocer a maestros, directores de escuelas, por ejemplo, como la Lázaro Cárdenas, que está aquí abajo, como la Alfonso Gamboa Núñez, que está en el otro extremo, en el Triunfo, en donde los maestros, los directivos, quienes estaban a cargo de estos proyectos educativos, no nada más daban su tiempo, nos daban tiempo de su familia, nos daban tiempo muy valioso, que seguramente muchas de las generaciones que pasaron por esas escuelas han de recordar que les ha servido para formarse y para formar seguramente ahora a los hijos de sus hijos. Entonces, la vocación de nuestros maestros es en el servicio. Y eso en una ciudad que crece como la nuestra, a una tasa de crecimiento tan fuerte, a unos retos tan grandes de dar un servicio educativo, de llevar el servicio educativo a quienes más lo necesitan. En el caso de la Iglesia Católica, a través de sus escuelas católicas que dirigen las congregaciones religiosas. El acercarnos al más necesitado, de necesidad, implica una vocación de servicio. Porque no se da nada más el tiempo, no se comparten nada más conocimientos, se comparte la persona toda, se comparte todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y eso es algo común que yo he distinguido en los maestros de toda esta región, de toda nuestra región. El tema educativo, el hacer que nuestros alumnos crezcan como personas, implica dar más de lo que nos dan, de lo que nos pide un sistema educativo, de lo que nos pide más allá de una congregación o un deber nada más como trabajador. Va mucho más allá y considero aparte necesario reconocer ese trabajo. Creo que puede ser también un medio el día de hoy para que todos volvamos hacia atrás del tiempo de nuestras vidas y recordemos a los maestros que nos formaron. Claro, que siempre los tenemos en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestra historia. ¿Quién no recuerda a aquellos maestros que estamos compartiendo este punto sobre la vocación de enseñar? Aquellos maestros que incluso decían nuestros abuelos o nuestros papás, ingeniero, que decían, este maestro tiene la vocación de enseñar. Nació con esa vocación, o desde niño ya jugaba con los amigos que los iba enseñando y con una pizarra, que tenía un escritorio, una mesa, no sé, que jugaba a la escuelita, etcétera, etcétera. ¿Usted cree, ingeniero, que en este tiempo, en este ambiente que estamos ahorita analizando sobre la vocación de la docencia, la vocación de enseñar, la vocación no solo de compartir conocimientos, sino también compartir vida, como decía, el servicio, que es una de las características, uno de los valores importantes, tendríamos que traer otra vez a la mesa del debate, no ausentar, digamos, de la mesa de la cuestión de la docencia, del magisterio, con todas sus situaciones complejas en el panorama de hoy, a replantear la vocación de aquellos candidatos también para ser profesores o profesoras, que son importantes, no solamente el entusiasmo, las ganas o incluso la carrera o la influencia familiar, sino hacer más presente la vocación de enseñar. Es decir, el enseñar o el ser profesor es una vocación. Tendríamos que poner más el acento en esto. De hecho, precisamente el tema de la reforma educativa se enfoca, aunque no es el objetivo de esta mesa, ¿verdad? En este momento, la reforma educativa pretende dar pasos sustantivos en este terreno. Precisamente el servicio, ahora sí profesional del docente, reconocerlo, que no nada más se reconozcan la antigüedad, que no nada más se reconozca un cierto perfil profesional, sino que se reconozca ese trabajo que se va desarrollando dentro del aula. Ya de alguna manera en lo que se le denomina la carrera magisterial, ya hay ese reconocimiento. Pero finalmente lo que se busca es institucionalizarlo de tal manera que sea
un medio, un método, una forma de poder evaluar a los mejores candidatos, evaluar a los mejores hombres y mujeres que deseen desempeñarse en esta vocación de servicio, para que podamos obtener también lo mejor de ellos. Claro. Y los frutos se darán en mejores alumnos, en mejores ciudadanos al futuro, y también en mejores dirigentes, porque finalmente a través de la educación se van creando actitudes de servicio que van a servir más adelante a la sociedad, en los diferentes campos, en el económico, en el social, en el político, en el cultural, en el educativo mismo. Incluso también aquí podríamos abrir una cuestión, ingeniero, que parece que puede ser interesante para todos los que en este momento nos están sintonizando, y es una especie de, pudiéramos decir, de evolución de la pedagogía o de la educación, porque ya vemos, por ejemplo, profesionistas que entran al ámbito de la educación, por ejemplo, un contador o también un ingeniero, en su caso mismo, o puede ser un médico que después entra para hacer camino hacia la vocación de enseñar. Esto también se ha venido, digamos, dando en estos últimos años sobre no solamente aquel que estudia en una normal para maestro, sino aquellos profesionistas que ya en su camino descubren después esta vocación a la enseñanza. Yo he conocido contadores, he conocido arquitectos que estaban en su ambiente y después se dan cuenta que incluso están llamados a esta vocación de compartir la enseñanza. ¿Se ha venido dando esto en el contacto con los profesionistas, en su experiencia también con ellos? Sí, claro, y de hecho, por ejemplo, ya a nivel universitario, pues es todavía mucho más fuerte esta relación, porque lo que se busca es que profesionales exitosos en ciertas áreas o en las áreas del conocimiento, de ciencias exactas, ciencias sociales, sean precisamente los maestros que estén enseñando a esos futuros responsables, líderes sociales que van a egresar de esas universidades. Entonces este vínculo sí se da en los diferentes aspectos, incluso el sistema educativo contempla que estos maestros, aunque no hayan hecho una carrera profesional en el ámbito de la docencia, tengan las herramientas, se les den las herramientas, ¿verdad?, la formación, para que puedan ellos aplicar esos conocimientos con los métodos de enseñanza que acordes, ¿verdad?, que nos exige el sistema educativo. Sí, ciertamente esto incluso pudiéramos decir que enriquece a las instituciones, que de alguna manera también vemos la carencia o la situación de docentes con vocación para la enseñanza, que en algún momento también el portafolio de profesionistas que incursionan en la vocación de enseñanza pueden fortalecer las instituciones en todos los niveles, primaria hasta universidad, y esto podría ser también un potencial para las diversas instituciones privadas y públicas, ingeniero. Sería algo interesante que se está trabajando, que ayuda también o colabora en el desarrollo de las instituciones educativas, admitir a profesionistas que vayan teniendo elementos o que descubran su vocación de enseñanza. Es importante porque finalmente, regresándonos al punto inicial, los conocimientos los tenemos, y una persona que se ha formado durante muchos años puede descubrir finalmente, y por ejemplo en el instituto, en las instituciones que conocemos nosotros, conocemos de cerca a maestros, por ejemplo una maestra contadora, que descubre su vocación al magisterio, y es interesante cómo empieza a formar a alumnos de una escuela privada, de una escuela católica, y aprendiendo y conociendo y desarrollando y empeñándose en desarrollar sus talentos para esta vocación. Impresionante el reto. Se propone llevar a cabo todo un camino de formación en el área de las ciencias exactas, las matemáticas, y ¿qué les puedo decir? Es una maestra que ha llevado a alumnos de esa escuela a los primeros lugares nacionales en el ámbito de las matemáticas. Y estamos hablando de una profesional que ha sido exitosa. No viene de una carrera magisterial. No, ha sido exitosa en su campo profesional, o sea, directivo a nivel empresarial, de su ámbito de competencia, de su formación técnica, y finalmente descubre también que tiene esa vocación. Y mucho de esto viene pues porque todos como padres de familia, quienes tenemos familia, pues en el fondo de nuestra formación, de nuestro ser, tanto padres como madres de familia,
pues tenemos esa vocación, o sea, somos educadores. Exacto. Y yo creo que esta parte nos quedaríamos con este mensaje de parte del ingeniero Joaquín, quien está también en el ambiente de la educación y que hemos partido esta primera parte de tiempo de análisis, planteando la vocación a la docencia, una vocación que todos llevamos dentro de nuestra vida, de nuestro corazón, más allá de los sentimientos, más allá de un simple afecto, la vocación a compartir la enseñanza y ser pedagogos incluso de nuestra vida, está presente y hoy tiene diversas tonalidades a través de la profesión también quienes descubren esta vocación de enseñar y de compartir el conocimiento. Regresamos, no se vayan, estamos en tiempo de análisis en esta tarde de sábado acompañándolos, desde luego analizando y reflexionando sobre el panorama de la educación en México, puntos sustanciales que nos ayuden a comprender un poco el panorama en el cual nos estamos desarrollando. Regresamos en un momento, no se vayan, ya está nuestra invitada aquí presente y en un momento más estará con nosotros. Regresamos en un momento. Tiempo de análisis. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Aún hay más tiempo de análisis. Opina, participa. Estamos para servirte. Regresamos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la 800 AM. Estamos compartiendo con ustedes en esta tarde rica de sábado, desde luego con este calor que nos acompaña, pero un calor ciertamente humano, un calor que nos da también la fuerza y nos refresca la fe. Desde luego me refiero a ese calor de fraternidad y a un calor también de poder formarnos a través de estos medios católicos. Estamos en tiempo de análisis, tiempo de reflexionar temas sociales importantes para nuestra vida y para comprender la realidad y el horizonte del mundo de hoy. Estamos compartiendo con el ingeniero Joaquín también algunas perspectivas sobre la cuestión educativa. Antes de irnos a nuestro corte, estábamos platicando precisamente, ingeniero, sobre la cuestión de la vocación a la docencia, cómo todos de alguna manera llevamos algo de esa vocación a la enseñanza, incluso desde los padres de familia, desde la casa, pero en el ámbito de recuperar, de continuar planteando la necesidad de una vocación a la docencia en un escenario que en ocasiones no parece tan positivo, de incluso del testimonio, del ámbito del sector magisterial, no quisiéramos dejar desapercibidos la cuestión del ejemplo y el testimonio de grandes profesores y de tantos que en su desde su lugar, desde su aula, desde su escuela, dan tiempo, dan vida, comparten vida y comparten una vocación. Y seguramente nos enriquecerá también con algún otro elemento que nos pueda ayudar para continuar profundizando la vocación a la enseñanza. Quisiera compartir y traer a la mente de nuestros amigos, de todos quienes nos están escuchando o nos están viendo, esa imagen de los misioneros que acompañaban a Juan María de Salvatierra cuando llegaron aquí a la península, y en las fuentes históricas, que son sus diarios, que están escritos y que podemos consultarlos, nos narra, por ejemplo, la experiencia de Juan de Ugarte, el Atlante de la Baja California, así se le reconoce, que él fue eminentemente maestro. O sea, si alguien dentro del campo de la evangelización en toda la región, llegando con personas, seres humanos, indígenas, etnias que estaban viviendo aquí en la península y que nos las describen historiadores de la talla de León Portilla, nos los describen de allá de edad muy antigua en su civilización. No construían casas, no cultivaban, no sabían contar más que hasta ciertos números, no llevaban una cronología del tiempo. Exacto. Entonces nos estamos dando una idea del estatus, de la situación que tenían estas personas. Imaginémonos en un escenario como ese, un misionero egresado de las mejores universidades europeas,
España, incluso Salamanca, que era una producción de grandes profesores de ese tiempo. Juan María de Salvatierra, incluso provincial de todos los jesuitas aquí Claro. en todo México. Entonces, imaginémonos estos personas brillantes educando y formando a estos indígenas, enseñándoles a leer, a escribir, a cultivar, a pescar. Sus instrumentos de pesca eran antiquísimos, como ellos lo hacían, ¿verdad? Finalmente, en el fondo, en la esencia, ¿qué ejemplo nos dieron? El de promover a la persona humana. Y ese es el sentido de la educación. De la vocación. La vocación a la educación me lleva a la promoción de la persona humana. Y demos ese brinco y podemos verlo probablemente en la televisión, ¿verdad? Ahora, con probablemente ejemplos que tal vez no checan, ¿verdad? No cuadran, ¿verdad? Con esta vocación. Pero no nos quedemos ahí, porque esos son los menos. Los más son los maestros que siguen repitiendo esta vocación de Juan María de Salvatierra, y de Juan de Ugarte. Y si recorriéramos, pasando por Junípero Serra y por todos los educadores, incluidos los fundadores de las escuelas, tanto católicas como oficiales de toda nuestra región, personas con un espíritu de servicio y con un deseo de promover a la persona humana, promover a nuestras comunidades. La vocación a la docencia nos lo ha rectificado el ingeniero Joaquín, y creo que esto es muy importante e iluminador también en la visión mediática que hoy están presentando los medios de comunicación sobre la cuestión del magisterio, que en nuestro país ha estado presente y que siempre presenta tonos en grises, tonos oscuros, tonos que de alguna manera no nos permiten ver también el valor de la vocación a la docencia, a la enseñanza, que, como nos decía el ingeniero, aporta ese sentido de un grado de humanidad con el otro y que transforma los ambientes en los cuales se desarrolla esta vocación. Pudiéramos decir que la vocación a la enseñanza es transformadora, aporta no solamente al conocimiento, sino también acompaña el desarrollo de una sociedad, tiene un impacto fuerte en otros ámbitos económico, cultural. Por ejemplo, ciertamente lo que hablaba el ingeniero Joaquín respecto al todo el trabajo que Vasco de Quiroga realizó al centro del país, sobre todo en el estado de Michoacán, la cuestión de los oficios, la cuestión de una enseñanza, los testimonios incluso de cómo los indígenas aprendían las lenguas clásicas, ¿no? Como el latín, y eran formados en el colegio de San Nicolás. Y así desde el sur hasta el norte podemos encontrar cómo se ha ido sembrando nuestro país con una vocación de enseñanza de tantos hombres como mujeres que a través de las generaciones han ido impulsando y no han permitido que se vaya deshaciendo, que se haga más delgada esta vocación a la enseñanza, que de repente por situaciones, por aspectos que ya han venido mostrándose desde bastante tiempo, se nos olvida eso, ¿no? Se nos olvida, y se nos olvida que son más los que están cumpliendo y esforzándose por dar más de sí. Viene a mi mente Tijuana, creciendo como crece nuestra región, la ciudad que más crece en nuestra región en población, con colonias, con tantas carencias y necesidades, en donde el maestro, el que va y funda la escuela, el que va y crea ese proyecto educativo, no nada más crea el proyecto educativo, junto con él va precisamente aglutinando, organizando, ayudando, promoviendo todo lo que implica el desarrollo de toda esa comunidad. La promoción humana, la transformación del ambiente, ¿no? Y hacia adentro de las instituciones, y aquí es en cualquier institución, la inclusión, las personas con discapacidad, las personas disminuidas, que son consideradas y que son tomadas en cuenta también para poder desarrollar sus capacidades. Ciertamente son unas capacidades limitadas, pero finalmente dar o buscar cómo
¿verdad? Esa promoción humana se pueda dar también en estas personas. Exacto. Y son experiencias increíbles de maestros, también maestros en experiencia, conocer maestros que también siendo maestros nada más de carrera profesional, de normal, de licenciados en educación, se lanzan al reto de aprender y de comprender lo que es la educación especial, claro, para poder formar a otros maestros y también para poder crear proyectos educativos que puedan darle inclusión a todas estas personas. Incluso de desarrollar proyectos alternativos también, por ejemplo, profesores que promueven proyectos de ecología, proyectos que tienen que ver con la salud, proyectos que tienen que ver con la artesanía, proyectos que tienen que ver con la transformación del lugar, incluso el deporte. Entonces me parece que ya hoy la vocación a la enseñanza no está recluida, por así decirlo, ingeniero, en el ámbito del aula de clases. Diríamos que ya sale también o por ejemplo, qué gran testimonio de profesores que le dan seguimiento incluso a la familia de los alumnos, que se meten con la familia en realidades que a lo mejor pudiéramos decir son ajenas a la vocación de la enseñanza, a la vocación del hecho de ser maestro. Pudiéramos decir en ese sentido que ya el que aspira a la vocación de la enseñanza, venga del ámbito profesional, venga del ámbito de una normal o de una carrera magisterial, hoy no puede ser indiferente a proyectos alternativos, tendría que tomarlos en cuenta en su plataforma, en sus estudios, en su vocación de enseñar. La realidad se lo va a exigir. Qué bien, esto me gusta. La realidad se lo va a exigir porque la problemática la comparte tanto la familia como la escuela. En la Carta Pastoral de Educación de nuestro señor arzobispo hablamos de la tríada de la nueva educación. Claro. De la vinculación no nada más de la escuela, de la familia, sino también de la parroquia como comunidades formadoras. Un elemento interesante. Esto es bien importante porque son las comunidades que finalmente apoyan la labor educativa del maestro. Claro. Y en las que el maestro también se ve reforzado en el quehacer educativo, en su quehacer diario que tiene en el aula. Si el maestro no tiene el apoyo de la familia, o el maestro también, como ha habido experiencias, apoyan a la familia, finalmente el que no tiene ese logro educativo es el alumno, es el niño, es el joven. En la experiencia, poder haber conocido a maestros preocupados, por ejemplo, por llevar a cabo actividades para que los niños de bajos recursos pudieran tener para el pasaje. Exactamente. Para pagar el transporte, para que no pudieran ellos evitar ir a la escuela porque no tuvieran para el pasaje. Los maestros se comprometían y les ayudaban. Excelente, ingeniero Joaquín, estamos compartiendo con ustedes, queridos hermanos, en este tiempo de análisis, en esta tarde de sábado, la cuestión del panorama educativo en México y cómo podemos tener una visión positiva de la situación que actualmente se vive y tocar los temas fundamentales. Aquí no se vayan, sigan con nosotros a través del 800 AM Koinonia Radio. Regresamos en un momento. Tiempo de análisis. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Aún hay más tiempo de análisis. Opina, participa. Estamos para servirte. Regresamos. Queridos hermanos, estamos de regreso compartiendo con ustedes desde aquí, desde los micrófonos de la 800 AM Koinonia Radio, compartiendo esta tarde en tiempo de análisis. Estamos ya recibiendo a nuestra invitada, que para nosotros es muy especial, que nos acompañe la profesora Celia Erlinda Guerrero, con un camino, con una trayectoria que difícilmente podría compartirles y explicarles a través de todo un currículo en diversos ámbitos de la educación, pero desde luego lo más importante es que está con nosotros, profesora. Bienvenida, qué alegría me da verla, además porque nos encontramos después de mi experiencia de 3 años en Roma. Nos vemos aquí en una cabina de radio compartiendo con ustedes este mensaje y desde luego recibiéndola también en estos estudios y compartir una gran vocación que Dios le ha dado, que es la vocación de la enseñanza, ¿no? Entonces, qué dicha de poder
compartir con nuestro auditorio esta riqueza también de la enseñanza como un testimonio. Así que me siento alegre porque tengo un testigo de muchos de lo que estábamos comentando con el ingeniero Joaquín González, de cuántos verdaderamente tienen la vocación de la enseñanza. Así que felicidades adelantadas, porque representa también a muchos de nuestros hermanos docentes que tienen esa vocación. Así que bienvenida, profesora Celia, ¿cómo está? Muy bien, padre. Aparte de acalorada, ¿no? Muy acalorada, pero feliz de estar con ustedes. Como usted bien dice, la vocación de maestro se dice fácil, pero no es un camino nada fácil. Ahorita lo asemejo a este momento en que me tardé en llegar con ustedes, porque así es todo en el camino de la vida. Es una serie de tropiezos, es una serie de altibajos para poder lograr nuestro objetivo. Y pues como bien dice, 42 años de servicio docente se dicen fáciles, pero no lo es tanto. 42 años, imaginémonos, 42 ahorita años. Estábamos hablando precisamente de un camino a la vocación de la enseñanza. Me imagino, y es así es, que ha visto cómo se ha ido desenvolviendo los diversos rostros desde la jovencita Celia Erlinda, que comienza en los pininos de la vocación. ¿Desde niña le gustaba enseñar, maestra? Oh, sí, desde niña yo sí creo que verdaderamente para mí la vocación de docente nació conmigo. Desde muy pequeña tenía mi grupo de la doctrina, llevaba a los niños al catecismo. Excelente. Si Dios nuestro Señor no me hubiera deparado el servicio de la iglesia doméstica, que es el matrimonio, estoy segura de que hubiera sido religiosa, porque siempre me llamó mucho. Tenía mi grupito de niños de catecismo, y bueno, pues desde los 16 años empecé en el magisterio, ¿no? Así que tengo 58 años de edad y 42 dedicados a la docencia, en todos los ámbitos, en todos los primaria, niveles. secundaria, Sí. prepa, universidad y ahora posgrados, pero eso lo dejamos porque más adelante vamos a compartir. Claro que sí. Estamos compartiendo con el ingeniero Joaquín, querida maestra Celia, que nos acompaña con esta experiencia también de testimonio, porque yo digo, más que tener expertos, no solo son expertos, sino son testimonios de contacto en el mundo de la educación. ¿Ha visto cómo se ha transformado esta vocación a la enseñanza también? Porque en determinados momentos, hermanos o personas sin esta vocación ven como una alternativa entrar a hacer este camino de la enseñanza como un modus vivendus, como una especie de carrera, porque mi abuelita era, o porque mi mamá me tiene que dejar la plaza. Claro, Hay estas claro. tentaciones, estas situaciones en este camino. Bueno, yo creo que sí, efectivamente son los que nacemos y los que nos hacemos en todos aspectos. Vamos construyendo un camino. Yo lo veo con mi esposo, con mi hija mayor, que de alguna manera su preparación académica iba enfocada a otro A la rama profesional. A la rama profesional, efectivamente, pero que en el camino quizá ha sido tan fuerte la situación de siempre vivir entre escuelas. Exacto, qué bello, siempre, ¿no? Vernos preparando una clase, siempre nos ven con aquellos alteros de exámenes que calificando, y que compartíamos con los hijos. Venga, claro. Ayúdenme a calificar, ¿no? Exacto. Y eso... O platicar lo que sucede en la aventura del aula, en el ambiente de la escuela. Definitivamente creo que es lo que acaba usted de decir, es muy cierto, es una aventura. Yo siempre he pensado que cada día nos tenemos que preparar para enfrentarnos a un grupo, y puede ser la misma materia, pero no es la misma situación con diferentes grupos. Lo que me funciona en uno no me va a funcionar en el otro. Entonces yo tengo que ser como un mago, como un prestidigitador, que siempre estaré levantando pelotitas al aire, porque yo soy la que me tengo que esforzar para llegar al alumno, ¿no? Claro. Y aquel que está en el rinconcito, aquel que se aleja, ajá, aquel que es el que no me O sea, cae tienen que tan tener bien, muchos ojos. Sí. En la vocación a la docencia. Es el que tiene que llegar la palabra que yo le estoy enviando, ¿no? Hace un momento estábamos comentando con el ingeniero Joaquín González de cómo la educación o la vocación a la enseñanza no se queda solamente en el ámbito del aula, sino que transforma el ambiente, se involucra en las situaciones sociales, en la situación de la familia, desarrolla proyectos alternativos. Usted ha visto a través de su tiempo, de estos 45 años de experiencia,
cómo el docente ya no puede solamente estar en el aula, esa visión, Sí. que en ocasiones incluso los ambientes ajenos al ámbito educativo tenemos, ¿no? Que el maestro nada más es el que está en el aula, pero sin embargo vemos una labor que transforma ambientes. ¿Se recuerda de algo, profesora? Claro que sí. Mire, padre, efectivamente, ¿no? Como yo le decía, el ámbito en el que yo crecí, pues yo iba de la mano de la historia con mi padre. A la historia, sí, me recuerdo que es parte de las pasiones de su vocación de enseñanza. La historia, la literatura, obviamente no estaban los medios de comunicación con la televisión y todo lo que hay ahora. Entonces mi padre acostumbraba que después de la comida tomaba una siesta y ponía a mi mamá, que era muy jovencita, la ponía a leer. Y entonces yo empezaba seguramente... Era como el radio de ese tiempo. Exacto. Ajá. Exacto, yo empezaba seguramente ahí entre ellos a escuchar todas esas historias y empezaba a imaginar, ¿no? Empezaba a imaginar a los Tres Mosqueteros, a Emilio Salgari, ¿verdad? A todas esas grandes obras que ahora son películas, son Claro. argumentos de películas, pero que fue naciendo en mí esa imaginación de llegar. Además de que estábamos imbuidos de toda esa pasión por la enseñanza todavía de José Vasconcelos. Por mi raza hablará el espíritu, y de llegar hasta el último ámbito de nuestra República Mexicana maravillosa, llevando la palabra escrita, ¿no? Y alfabetizando a la gente. Excelente, muy maestra. Creo que, como decía al inicio del programa, la vocación a la docencia es también un testimonio de vida. Es un testimonio que se comparte en la historia, que tiene sus gozos, sus dramas, que va llevando sus páginas, que va escribiendo, que va construyendo. Y por eso queríamos resaltar en esta primera parte de nuestra mesa de análisis en esta tarde la vocación a la enseñanza. Rescatar, y en ocasiones en medio de un panorama negativo en donde se focaliza solamente las situaciones de comportamientos no aceptables en el ámbito de la docencia, ¿por qué no aprovecharlo como una oportunidad para rescatar y valorizar sobre una mirada luminosa la vocación de tantos? Como decía el ingeniero Joaquín, son pocos quizá los que vemos haciendo situaciones con las que no podemos estar de acuerdo, pero son tantos los que verdaderamente tienen esta vocación de la enseñanza. Claro. Creo que sería para usted interesante rescatar esta parte, profesora Celia. Así es, padre. Yo estoy convencida de que el maestro defiende sus convicciones en el aula. Aquel reto, porque vuelvo a insistir en lo que decía hace un rato, no es nada más pararte ante un grupo, llegar y decir cualquier cosa. No, es verdaderamente la responsabilidad que vamos a asumir como formadores, porque eso es lo que somos. Exacto. Formadores. Y el material que nosotros manejamos es tan valioso, es el cristal más fino que podemos encontrar, porque son seres humanos. Qué extraordinario y qué sustancial esta afirmación, ¿no? Así es. Seres humanos, se trabaja con seres humanos. Sí, definitivamente. Y siempre creo que nosotros llevamos el recuerdo impreso en nuestra mente de aquel maestro maravilloso que nos enseñó y nos apoyó para aprender a leer y a escribir, pero también de que aquel que nos decía, es que tú eres medio piedra. ¿Por qué medio piedra? No vas porque a ni a piedra aprender llegas, nada. ¿no? Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, sí son claroscuros, pero definitivamente, insisto, un buen maestro, una persona que se prepara cada día, porque esto es lo que tenemos que hacer como los médicos, como ustedes los sacerdotes. Yo creo que ser médico, ser sacerdote y ser maestro lleva implícito una vocación. Incluso lo vemos en la historia cinematográfica de nuestro país, ¿no? Con grandes personajes donde en los pueblos, en las comunidades, sí, el sacerdote, el maestro y el doctor eran de alguna manera los pilares, los fundamentos. Ingeniero Joaquín, en esta vocación a la enseñanza, la currícula que lleva en la carrera magisterial la preparación de un docente ya da la plataforma para desarrollar la vocación a la docencia, o se va adquiriendo continuamente. Se tiene que seguir adquiriendo. Precisamente la propuesta de la reforma educativa, que esperemos en un programa posterior analizarla, pudiéramos analizarla. Claro, y están invitados ya con anticipación. Es interesante porque da un claroscuro, como menciona la maestra Celia.
nos habla de que la educación o la formación de los maestros en su base todavía no queda desarrollada 100%, que queda pendiente la formación normal, la parte digamos pedagógica todavía no se da plenamente. Luego entonces el maestro tendrá que seguir trabajando por cuenta propia, seguir desarrollando. Esto me viene, y lo que comenta la maestra Celia, padre, me viene a la mente el ejemplo de aquel maestro de hace no muchos años, cuya escuela telesecundaria saca el primer lugar de enlace en Baja California. ¿Sí? Y entonces, pues todo el mundo voltea a ver la telesecundaria, ¿verdad? Aquí está la telesecundaria. Es la telesecundaria. El patito feo. Es la telesecundaria número 1, enlace número 1, Baja California, ¿verdad? Bueno, vamos a conocer cuál es el método de trabajo de esta escuela telesecundaria que pues rebasa en resultados a escuelas pues que conocemos, por ejemplo aquí en Tijuana, con mucha infraestructura, mucha tecnología incluso. Pues la encontramos a media península, allá abajo de las zonas urbanas, obviamente sin energía eléctrica, pero encontramos a un director, ¿verdad?, que cada vez que un alumno faltaba, el alumno no faltaba por gusto, el alumno faltaba porque tenía que ir a trabajar, ayudarle a la familia a pescar. Claro. El maestro iba y convencía al padre de familia que era más importante que el niño, que el joven estuviera en la telesecundaria estudiando, ¿verdad? Entonces, esa es la actitud que debemos encontrar y que podemos encontrar en nuestros maestros. De lo que estamos ahorita reflexionando, ¿no? Podemos hablar de programas de formación, podemos hablar de currículas, podemos hablar de planes y programas de estudio, podemos hablar de proyectos educativos incluso, para de programas. Los futuros profesores, pero no lo suple. Pero finalmente es qué mueve a ese maestro, ¿verdad?, para llevar a cabo esa vocación que ha asumido como propia. ¿Qué lo mueve? Si ustedes me permiten, yo sí quisiera hacer esta reflexión muy ad hoc con lo que está diciendo el ingeniero, porque efectivamente, y no, quizás sea una crítica, sí, muchos jóvenes que ahora salen egresados de una determinada escuela normal, vamos a decir, salimos pensando en la plaza que vamos a obtener. Exacto, y estamos poniendo los puntos sobre la mesa, ¿no? En quedarnos en la capital del estado y que no nos molesten, y que ya tengamos nuestro pizarrón electrónico y que todo la computadora, el internet. Y aquellos que de alguna manera hemos recorrido nuestra República Mexicana, he tenido la fortuna de ser parte de las personas que vinieron a fundar el CETMAR en el Sausal, en Ensenada, hace más de 30 años. Híjole, otra historia para recontar ahí, ¿eh? He tenido la fortuna de estar, yo no tuve el enfoque agropecuario de mi padre, del ir al campesino, pero sí a la gente del sector del mar. Excelente. Y eso fue algo maravilloso. Ahora sí que de península a península he estado en varios lugares, en los más aislados. Yo quisiera que ustedes se imaginaran, ahorita que tenemos tanto calor, estar dando una clase de filosofía a las 3 de la tarde, con 40 grados centígrados en Coatzacoalcos, Veracruz. Y maestra, era como nadar en el mar. Era como nadar en el mar, aparte de sumergerse en las grandes ideas de la filosofía y de las grandes ideas de los filósofos, era también sumergirse en el mar de aquel calor húmedo de Coatzacoalcos. Y vean ustedes a los muchachos en ese momento, jovencitos, pero jovencitos pescadores, jovencitos que eran unos grandes hombres en cuerpos de niños, ¿verdad? Claro. Que venían del mar y que venían y estar sentados, ¿verdad? Escuchando estas historias, escuchando literatura y que se pudieran integrar, ¿no? Claro. Entonces, eso ha sido muy valioso, grandes experiencias. En este camino seguramente la profesora Celia también nos puede compartir cómo ha visto esta preparación del docente hoy, pero al final de cuentas la parte de ese plus, la parte que le da esa otra calidad es la parte humana, el ser humano del docente, del maestro, que sí puede ser formado con las mejores materias, con los mejores currículos, pero ¿en dónde está esa parte medular que tiene que desarrollar el docente? No solamente en los valores, sino también, por ejemplo, hablo en el sacrificio,
hablamos en el empezar desde abajo. Y en el amor de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo lo veo en usted. Ahorita para poderlo encontrar, ¿dónde está? Yo lo andaba buscando, ¿verdad? Claro, claro. Una pasión. Por una pasión está usted aquí. Y es esa pasión la que nos mueve y la que creo que he contagiado en mi esposo, en mis hijos, el de poder decir, vamos. Exacto. Digamos hace poco más de 7 años, estaba yo cómoda en Aguascalientes, México, y de pronto me dicen, la necesitan en la escuela de la arquidiócesis en Tijuana, y le ofrecemos un puesto de dirección de una escuela de niños muy pobres. Claro. ¿Sí? ¿Se mueve usted o se queda? No, imagínate, en la mentalidad que hoy estamos analizando, diría, no, pues yo aquí, o sea, con la mentalidad actual, decimos, pues mejor me quedo, ¿no? Aquí estoy a gusto, pero ahí viene donde brota, yo creo que este ejemplo, este testimonio personal, como estamos escuchando, queridos amigos, hermanos que nos sintonizan, es responder con el testimonio, con las convicciones, ¿no? Cuando ya son mucho más fuertes que el ambiente externo, que la mejor propuesta, que el mejor sueldo, no, es la vocación la que impulsa y la que rompe fronteras, traspasa líneas geográficas, etcétera, ¿no? Claro, definitivamente es algo maravilloso, es un amor. Ahora no me dejarán mentir, ¿no? Vamos a la ciudad de Ensenada, ciudad de Puerto de Ensenada, y vemos que la escuela, vuelvo a referirme al CETMAR, está sobre la carretera. Hace 30 años no era así. No. En Coatzacoalcos, Veracruz, también ahora el CETMAR está ubicado en un lugar muy especial. Antes era ir caminando 3 kilómetros a la carretera más cercana, insisto, con el calor que hace por allá, y además iba a ser penal y ni para penal lo quisieran. Imaginemos nada más, ¿no? Las condiciones en las que y las condiciones a las que se enfrenta la vocación a la docencia y todo lo que involucra, ¿no? Sí. Todos los factores personales, los factores culturales, ambientales. No hemos hablado de entrar en la cultura de la gente, sí, en la experiencia, a caminar juntos. Me recuerdo, por ejemplo, un testimonio de una misionera, profesora en África. Cuando llega a una tribu africana, le dicen, ¿vienes a vernos desde fuera o vienes a caminar con nosotros? Claro. Porque si vienes a caminar con nosotros y a vivir como nosotros, eres bienvenida. Pero si nada más vienes a vernos, entonces no hay lugar para ti, ¿no? Sí, definitivamente el que llega es el que se tiene que adaptar. Y eso me ha caído el 20 ahora que estoy en esta nueva experiencia de radio de la arquidiócesis, en esta nueva parroquia también. Y ciertamente es un continuo aprender, sí, es un entrar tú también en la dinámica y dejar también ser un tanto dóciles para compartir esa enseñanza con aquellos que pueden darnos también algo, ¿no? Sí. Y en ocasiones los alumnos también dan mucho a los maestros, ¿no? Y ahora, después de tanto caminar, como usted dice, padre, algo muy importante. Ahora dicen que el maestro surge cuando el alumno está listo, pero no nada más es ahora eso. Ahora tenemos que correr atrás del alumno, porque el maestro ya no es el protagonista, sino el alumno. Exacto. Y entonces ahora nosotros tenemos que ir corriendo atrás de ellos para que nos presten atención en todo. Excelente, estamos ya llegando a nuestro siguiente corte, no se vayan, estamos hablando de la vocación a la enseñanza. Al regresar estaremos ya tocando con ustedes aquí en Tiempo de Análisis un panorama general sobre la situación de México, el olor de esta situación que está viviendo la educación en nuestro país. No se vayan, continúe con nosotros, llámenos, estamos aquí para recibir sus comentarios y gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Regresamos en un momento. Tiempo de Análisis. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Aún hay más tiempo de análisis. Opina, participa. Estamos para servirte. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos.
hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de la 800 AM aquí en los estudios de Koinonia Radio. Estamos compartiendo como cada sábado a estas horas de la tarde. Ya llevamos más de la mitad de nuestro tiempo acompañándolos con tiempo de análisis, una ventana, un horizonte abierto a los grandes temas sociales de interés para nuestra sociedad y desde luego compartir el testimonio, la experiencia y por supuesto la riqueza de hermanos, hermanas en el ámbito, como cada sábado, de acuerdo al tema, nos puedan compartir. Continuamos con la rica presencia del ingeniero Joaquín y de la profesora Celia Erlinda Guerrero. Ellos tienen, la profesora, 42 años de experiencia en el mundo de la docencia en todos los ámbitos. Realmente ahora sí que podemos decir, profesora, ha hecho una especie de tours, ha ido caminando desde la primaria, ha repetido nuevamente la primaria, la secundaria, la preparatoria, no sé cuántas veces ya ha hecho la preparatoria, ya ha hecho la primaria y la secundaria, la universidad, ¿no? Y cómo los profesores vuelven a repetir todo su ciclo y lo repiten y luego la maestría y sucesivamente. El ingeniero en el ámbito de proyectos educativos también, de su formación permanente, en el mundo profesional, en la relación con el mundo de la educación también, ambos en el ámbito católico y en el ámbito laico. Y esto enriquece también nuestra visión con la cual quiero partir en esta segunda parte sobre la cuestión de algunas claves, alguna visión que nos puedan compartir también del panorama actual de México sobre la educación, más allá de los colores, más allá de los elementos políticos, más allá de las agendas mediáticas que se hacen, de lo que escuchamos, de la cuestión. A veces no tenemos tiempo para dialogar, para reflexionar en una vida tan frenética, tan rápida. Sin embargo, por eso le ofrecemos a nuestros radioescuchas en síntesis, por así decirlo, algunas pinceladas del panorama actual de la educación en México, porque incluso lo digo como sacerdote, en ocasiones en nuestro ámbito estamos preocupados de otras cuestiones y somos un tanto no corresponsables con la cuestión de seguir de cerca este ambiente. Lo seguimos porque cuando hay escándalos o cuando hay cuestiones, pero creo que el ámbito, como lo hemos visto en la primera parte, nos ofrece un panorama amplio y de valorar sus luces, sus sombras, pero pareciera que el ámbito de la educación en México no es todo negro ni todo blanco. Hay contornos, hay en medio colores, y entonces yo creo que eso nos pudiera iluminar mucho a todos los que en esta tarde nos siguen, incluso a través de las redes sociales, cómo se siente el ambiente de la situación de la educación en México en estos momentos. Padre, si me permite, maestra, comentarles a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros amigos que nos siguen en internet, cuando hablamos del tema educativo, del quehacer educativo, normalmente debemos remitirnos, y lo vamos a resumir brevemente, claro, a los planes y programas de gobierno. En este caso quisiera comentarles el Plan Nacional de Desarrollo. Cada administración, cada 6 años, hace todo un plan de gobierno donde va a encauzar las diferentes capacidades de toda la población de nuestro país para llegar a una meta. Seamos conscientes de que en este caso, a la llegada de una nueva administración federal que inició en diciembre del año pasado y que estamos viendo cómo va creciendo, va avanzando, ya tiene estructurado su plan de gobierno. Y ese plan de gobierno no es de una persona, ese plan de gobierno no es de un grupo de funcionarios. Para todos nuestros radioescuchas, ese documento es una ley, es un lineamiento, es un plan de trabajo, que incluso tanto como los que se desarrollan en diferentes campos de la administración, de los gobiernos, pasa por una participación de la ciudadanía. Se abre para que podamos aportar nuestras inquietudes. En el caso concreto del Plan Nacional de Desarrollo, comentarles que tiene 5 áreas a desarrollar. La número 1 es México en Paz, que la que busca es un pacto social, ¿verdad?, con plena vigencia para garantizar la paz. Un México incluyente, ¿verdad?, en donde se pretende
con este programa, integrar una sociedad con equidad, con cohesión social e igualdad de oportunidades. Y el tercer gran objetivo es en el campo de la educación de calidad, que pretende y se busca aprovechar toda nuestra capacidad intelectual, y nos referimos a todos los mexicanos, para articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera. En el corte estábamos comentando con la maestra Celia precisamente de este desarrollo tecnológico y de esta vinculación de la ciencia con la tecnología y también de la enseñanza. Lo abundaremos más adelante. Y el tema del México próspero, eliminar las trabas que limitan el potencial productivo de nuestro país. Y un México con responsabilidad global, esto es, consolidar el papel constructivo de México en el mundo. Estos 5 grandes objetivos no somos ajenos. Si pensamos nosotros que es un programa o un plan de un gobierno, no, es de la sociedad, de todo, nos implica a todos nosotros, porque este plan define los presupuestos, los impuestos que nosotros pagamos, ¿a todos. dónde van canalizados o sobre qué cosa? Esta es la forma en que se canalizan, se programan, se relanzan, y bueno, seamos conscientes que en materia educativa lo que se pretende es una educación de calidad. Esto es muy importante porque nos lleva también a la responsabilidad como ciudadanos. No nada más vamos a participar como ciudadanos de una crítica, de un comentario, sino que nos obliga, por la forma en la que se da esta estructuración de estos programas, a la participación. Y ya en el ámbito educativo, como participación, pues hay varios ámbitos en los cuales todos trabajamos. Puede ser desde la Sociedad de Padres de Familia, claro, puede ser desde el Consejo de Participación Social en la Educación, en el barrio mismo, puede ser en el barrio mismo, a través del Comité de Vecinos, puede ser a través también de la formación que nosotros pudiéramos dar complementaria a esos niños y esos jóvenes que están en las escuelas. Y hablando de la triada de la nueva educación, también del trabajo de la parroquia y de la propia familia en apoyo a los maestros y de los maestros a la familia y a la propia parroquia. Claro. Entonces, seamos conscientes de que el tema educativo, ¿verdad?, es importante y prioritario en los presupuestos, en la planeación y en las acciones de gobierno. Estaríamos compartiendo, ingeniero, disculpe que lo interrumpa, que el panorama de México sobre la educación se está desarrollando, lleva un proyecto, como lo ha sintetizado de una manera, que no es así como algo, digamos, fracturado, inventado, sacado de la manga de repente, que vamos a ponerle aquí para que se escuche bien, para que se oiga bien. Y de alguna manera este proyecto recoge también en continuidad con lo que ha venido México viviendo en la agenda educativa, o no sucede de que cada sexenio entra con una visión y de repente ya hay una ruptura y uno acentúa más una cuestión y otro otra, porque ciertamente algo que nos da mucha luz es que el panorama de la educación en México lleva un proyecto. Ya tenemos una ganancia, que ya esté el proyecto, ¿no? Y que esté muy definido en 5 grandes líneas. Pero de alguna manera recoge algo del sexenio pasado, porque si no de repente parece como que es un empezar nuevamente y un volver a empezar, incluso hasta nos pasa en las parroquias, en otros ámbitos, ¿no? Más o menos vamos por ahí. Definitivamente la participación ciudadana ha sido el ingrediente, y esto me refiero a la participación de nosotros como padres de familia, de los maestros también, en la planeación educativa, en los trabajos de desarrollar los nuevos métodos educativos. Me refiero también a la participación de organizaciones preocupadas de la sociedad, preocupadas por la calidad de la educación en nuestro país. Cierto, este sector es importante. Nos referimos también a los organismos internacionales que evalúan la educación en los países. Hay la OCDE, la Organización de Países Desarrollados, a la cual pertenece nuestro país, México, tiene establecidos modelos de evaluación desde nivel secundaria, bachillerato, etcétera, con la finalidad de que podamos conocer cuáles son esos acercamientos. Entonces, definitivamente, en el tema educativo, los pasos que se están pretendiendo dar van en la línea al crear, y ahora sí darle facultades a un instituto de evaluación educativa, de realmente transparentar la situación que tiene la educación en nuestro país. En estos últimos meses se le acaba de facultar a ese Instituto de Evaluación Educativa para que pueda emitir
evaluar, determinar, definir políticas educativas, evaluar el sistema educativo. Y esto en función de algunas luces y sombras. Claro. Este plan de gobierno también parte de un diagnóstico. Y por ejemplo, nada más sintetizando tal vez algo positivo, pues sí, la cobertura que ha ido creciendo, pero finalmente, por ejemplo, y remitiéndonos otra vez a las pruebas PISA internacionales, nos dice aquí el plan de gobierno recién publicado: México, se los digo textual, México ha mostrado avances en los resultados de las pruebas estandarizadas de logro académico, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA. Sin embargo, seguimos estando en los últimos lugares en comparación con los demás países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ¿verdad? Lo anterior es una preocupación porque el 29% de los participantes en esta consulta, ¿verdad? Mencionó que una de las principales prioridades debiera ser el sistema educativo, mejorarlo. Claro. ¿Verdad? Entonces, tenemos indicadores que nos van diciendo en dónde estamos ubicados. Entonces, tampoco partimos de un sentimiento de una nostalgia, no, sino que partimos de resultados en donde nuestro país ha sido evaluado, y estos estándares seguramente también más adelante pudiéramos incluso iluminar a la gente de repente sobre estas cuestiones. Profesora Celia, ¿cómo ve el panorama educativo en México, así en grandes rasgos, como un paisaje, por así decirlo, incluso porque le gusta el arte, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, yo estoy muy atenta escuchando al ingeniero en todo lo que él nos ilustra, y definitivamente yo creo, por ahí hay un eslogan de que somos más los buenos que los malos. Si nosotros nos pusiéramos a pensar que estuviéramos totalmente en manos del analfabetismo, en manos de la gente que está empeñada en esa área oscura de México, o de esa visión que tienen a nivel internacional de nosotros, pues estaríamos quebrados. Yo creo que México tiene un gran potencial. Siempre he dicho que México no es un país pobre. Exacto. Es un país inmensamente rico. Y su principal riqueza, además de sus recursos naturales, de todo lo que nos ha podido proveer a muchas generaciones, está la riqueza de su gente. Claro, y la cultura y todo lo que involucra. Y en el momento que nosotros olvidemos que México fue la cuna de la primera universidad en América, en el momento en que nosotros nos olvidamos de eso, permitimos que mucha gente se vaya apoderando de sectores de nuestra juventud, en donde impera la flojera, en donde impera la violencia, en donde impera un reino de no hacer nada, los famosos ninis, ¿verdad? Claro. Sin embargo, sabemos también que, como dice el ingeniero, habemos padres preocupados, habemos gente que se sigue queriendo capacitar y preparar para salir adelante, ¿no? Platón nos decía: denme un niño ignorante y tendrán un adulto delincuente. Claro. Qué importante que nosotros como sociedad nos unamos para aspirar a que esos parámetros en los que nos evalúan vayan creciendo, que verdaderamente nuestros niños, nuestros jóvenes tengan un futuro inmediato de un México pujante, de un México pues en el que se pueda hablar de paz, de prosperidad. Recordando también un programa radiofónico, alguna vez entrevistaron al rector de la Universidad de la UNAM y a un reconocido político mexicano, y preguntaba que por qué esa pobreza en la clase política, por qué esa pobreza en los alumnos universitarios, por qué esa pobreza, y dijo: porque se han perdido de la escuela, de la iglesia doméstica, porque papá y mamá se hacen de la vista gorda, y porque piensan o se han olvidado de que la educación parte desde la casa. Exacto, que es un lugar central de esta famosa triada, como ya hablábamos al inicio, de la contribución que tiene que hacer la familia, el hogar, la iglesia doméstica, al ámbito, y es una cuestión no solo de la iglesia católica, es una cuestión social, la influencia que tiene también, la colaboración que tiene la familia para el crecimiento y para el ámbito de la educación en México. Pero para los dos, para la profesora Celia, para el ingeniero, ¿se vale ser negativos con el panorama educativo en México?
veces así un tanto la rebeldía, el tener una visión un tanto pesimista de la educación en México? Seguramente que no, pero me gustaría ponerlo porque parece como que utilizamos la misma fórmula, sobre todo en ciertos sectores, de siempre ver negativamente la educación que tenemos, los avances, como nos los hacía ver el ingeniero, y como que si fuera una fórmula que nos pudiera aportar algo, cuando en realidad parece como un cierto contagio, ¿no? Ahora, esto no significa que seamos ingenuos, ¿no? Y que seamos un poco como soñadores de la situación que vive del panorama en México. Pero creo que en ocasiones, por eso decía, se vale ser un tanto escéptico del panorama educativo en México. Yo creo que si nosotros pensamos en negativo, siempre vamos a ver las cosas en negativo. No podemos cerrarnos y ver que hay muchas cosas en las que parece que la mala voluntad nos va ganando, ¿no? Exacto. Sin embargo, yo vuelvo valga la redundancia, a retomar nuestros valores como mexicanos, a retomar los valores y principios de la abuelita. Exacto. De esa abuelita que rezaba con nosotros, que nos enseñaron a rezar el rosario, que nos enseñaron las primeras letras, que nos enseñaban a las mujeres a cocinar. Ahora parece como que una chica, ¿verdad? Su principal virtud es que no sepa ni siquiera freír un huevo. Exacto. Y luego también con eso se enfrenta la educación, ¿no? Sí. Porque todo eso de alguna manera tiene una repercusión en el proceso educativo que más adelante estaremos compartiendo. Entonces, creo verdaderamente que hay esperanza para México y que todos esos jóvenes tienen la necesidad de que alguien se acerque a ellos y los retome en ese camino hacia dónde, ¿no? Dejemos de ser hombres light, hombres y mujeres light, gente sin sustancia, como dice Enrique Rojas en su maravilloso libro El hombre light, para verdaderamente conformarnos en una sociedad que puede. Claro. En una sociedad heredera de un gran prestigio, de una Sor Juana Inés de la Cruz, de gente tan valiosa que nos lleva de la mano. Claro. Uh-huh. Y el educador como testigo de esperanza, padre. Excelente. Estamos hablando de 35.2 millones, nos lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, 35.2 millones de niños y jóvenes que esperan de esperar, la esperanza, claro. Están esperando a ese maestro, a ese líder, a ese ser con vocación, ¿verdad? Estamos hablando, nos habla aquí de que son 4.8 millones en educación preescolar, ¿verdad? 14 millones en primaria y 6.3 en secundaria. Estamos hablando en total de 35 millones, estamos hablando de que somos 115 millones de habitantes en todo el país. Estamos hablando de cerca de la tercera parte. Se sigue haciendo una cobertura, la tercera parte de los habitantes de nuestro país está esperándonos en las aulas. El maestro, el educador, los padres de familia, educadores también, testigos de esperanza, ¿verdad? Entonces, claro. Definitivamente el reto de formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues solamente con ese espíritu de esperanza, ¿verdad? De que lo que estamos sembrando, tarde o temprano, va a redundar en un beneficio para nuestra sociedad, para sus familias, para ellos mismos. Y en este panorama de la educación en México, me parece muy importante acentuar a nuestros radioescuchas lo que ya compartía la profesora Celia en diferentes elementos y después lo sintetiza el ingeniero Joaquín en cuanto a ese testimonio de la esperanza, también para la Iglesia un gran espacio de apostolado, el apostolado de la esperanza, que no significa ingenuidad, que no significa conformismo, que no va en las coordenadas de una experiencia de temor y de miedo y de ver todo oscuro, todo negativo, sino por el contrario una corresponsabilidad también en la agenda educativa, que en ocasiones viene esta atmósfera que se centra en las instituciones, en quienes de alguna manera llevan adelante el servicio público o el gobierno, en la cuestión del Estado, de la participación que tiene, de la importancia que tiene. Me parece, para traer a colación una cuestión de que salió hace algunas semanas, ya un mes, pienso, o más de un mes, la cuestión de los errores localizados en los libros. Claro. Que lo único que nos dejó fue la cuestión de la crítica y no crítica, y sí y no, y quién tuvo la culpa, pero que no hizo brotar
cosas que aquí estamos poniendo sobre la mesa. ¿Cómo poder hacer precisamente que se quedó en los errores de los libros que estaban ahí, que si culpa de quién o si fue de la imprenta o de los que fueron ahí, o hasta creo que salieron hasta los conserjes, ¿no? De ahí de la cuestión de quién los puso en unas cajas, sí, quién los empacó y estaban mal. Pero yo creo que había sido una muy buena oportunidad en cada situación que tiene que ver con la educación, sacar la temática de la actitud de la esperanza, de una actitud positiva sobre otros temas. En este caso muchas veces no sabemos o no conocemos incluso ni los resultados positivos de cómo vamos avanzando en este proceso. No sé qué piensen, qué consideren, porque casi siempre es lo negativo, ¿no? Sí, yo quisiera recalcar una situación, padre, que usted está diciendo ahorita. Siempre buscamos culpables. Exacto. Siempre le echamos la culpa a mi abuelita de lo que estoy haciendo. Siempre le estamos echando la culpa a todos, pero no asumo mi responsabilidad. Entonces, qué importante es que nosotros estemos atentos a qué están haciendo nuestros jóvenes, a qué están haciendo nuestros hijos y a qué están haciendo nuestras autoridades. Porque algo que también hemos olvidado dentro de este mundo, dentro de estos parámetros, es que nosotros tenemos el gobierno y las autoridades que nos merecemos porque nosotros las elegimos. Exactamente, en un sistema democrático. Exactamente, estamos en un sistema democrático y que tenemos que darnos cuenta quién está a cargo de todas estas situaciones que se vuelven burocráticas, pero realmente estamos construyendo o estamos evolucionando o estamos involucionando, ¿verdad? Si ahora los jóvenes están imbuidos por la tecnología, acercarnos a ellos. Claro. Si ahora estos libros ya empiezan a ser, eran el sueño en los años 60, cuando sí, surge el libro de texto gratuito, cuando llegaban los desayunos a través de antes era INPI, ajá, ¿verdad? Ahora es DIF, pero era el modelo educativo que teníamos en esos años. Entonces también tenemos que modernizarnos en este ambiente del libro de texto gratuito y de tantas cosas más. Si hubo alguna persona negativa, fue aquella que nos despersonalizó al olvidarnos de la letra caligráfica. Ahora a un chico le dice firma esto y dice es que yo no sé firmar, ¿no? O tengo la letra muy fea. O no entiendo la manuscrita, ¿no? Así es. Entonces, porque lo hemos permitido, porque hemos sido tan permisivos. Exacto, profesora. Ingeniero. Yo sí quisiera, para nuestros radioescuchas y para nuestros amigos que nos siguen en internet, continuar con estos elementos sus preguntas relacionándolas con el plan de gobierno. Ciertamente se tiene que ver con esperanza y ciertamente de las situaciones de crisis obtener una enseñanza. Todos los planes de gobierno, después de su diagnóstico, traen sus líneas de acción. ¿Qué se va a hacer? Claro. ¿Cuál es la propuesta? Y en el caso concreto de este plan de gobierno, que también en el estado existe, y también en el gobierno, en Baja California tenemos un proyecto educativo, un plan sectorial de educación, ¿verdad? Que también tiene sus metas. Un objetivo muy importante que ahorita en este momento quisiera remarcarles a nuestros radioescuchas y amigos que nos siguen. El número 1, México con educación de calidad. Desarrollar el potencial humano de todos los mexicanos con educación de calidad, estableciendo como meta 1, ¿verdad?, un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico pedagógico. Probablemente haya alguien o algunas personas que puedan oponerse a este tipo de objetivos, de metas, como lo estamos observando, ¿verdad? Pero finalmente son los que desean esto, los que Exacto. deseamos esto, porque ¿quién no desea tener un maestro de formado calidad. Y preparado Exacto. de calidad, Claro. que me pueda mostrar mejor el conocimiento? Exacto. Vamos a una pausa. Estamos aquí en Tiempo de Análisis compartiendo con ustedes hoy en esta reflexión, en esta mesa de análisis de temas que nos interesan, la cuestión del panorama educativo en México. No se vayan, regresamos en un momento. Tiempo de análisis. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Aún hay más tiempo de análisis. Opina, participa. Estamos para servirte. Regresamos.
estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Gracias por seguirnos. También enviamos saludos a toda nuestra ciudad de Tijuana, en playas de Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada, a quienes nos escuchan también a través o nos ven a través del internet, de las redes sociales. Gracias por seguir con nosotros en esta tarde, tiempo de análisis, en el panorama de la educación en México, luces, sombras y algunas pistas también que nos ayuden y contribuyan para la comprensión a través de testimonios, a través de hermanos, de profesionistas que están inmersos en este ámbito de la educación. Y vamos precisamente con un elemento, profesora Celia, en sus 42 años de camino. Tenemos pendiente sobre la mesa la cuestión de la pedagogía. Esta cuestión que de repente la vemos en dos visiones que pareciera que son dos grandes rivales, dos cuestiones que contraponemos e incluso llamamos la educación tradicional, esa del reglazo, de todo a memoria, de las tablas a memoria, de el orden, de la disciplina, de tantos elementos que de alguna manera muchas generaciones fueron formadas ahí, y viene una crítica, viene una especie como de rechazo, y por otro lado una visión de la educación posmoderna o la educación a la vanguardia, incluso en la oferta educativa, en muchas situaciones la vemos, que es donde el niño, no, él tiene que desarrollarse, tiene que hacer lo que quiera. Esta famosa educación también que abusa del término holístico o integral, que dice entonces el niño hace lo que le da la gana, y entonces el niño tiene que, no sé, desarrollarse y no sé cuántas cosas, pero usted nos lo va a explicar mejor, porque ya tiene tiempo en este camino y es su vocación. ¿Cómo ve la cuestión de la pedagogía en el ámbito de la educación? Bueno, si no mal recuerdo, padre, hace un rato el ingeniero nos hacía alusión a lo que es el pedagogo. El pedagogo es la persona que va a formar. Y la situación formativa se da, vuelvo, insisto, muchísimo en esto, desde la casa. Yo creo que nuestras abuelas nos decían con esta expresión, ¿verdad? La educación se trae desde la cuna. Porque también eso a veces nos confundimos y pensamos que, bueno, ¿qué hago con nuestros hijos? Los mando a la escuela y que el maestro se haga cargo de todos. Porque incluso en vacaciones, ¿y ahora qué hago con los chicos 2 meses en la casa, no? Entonces hay que delimitar y hay que recordar una situación. Primero que nada, nos hemos confundido muchísimo, porque nos hemos encontrado, como usted dice, con tantas corrientes, con tantas situaciones, y nos olvidamos de lo fundamental que es educar. Y estamos formar. Entonces acá con la cuestión de si el método, y que si el autor, y que si las teorías, y el punto esencial es la educación como todo un proceso que engloba a toda la persona. Exactamente. Acabo de dar un curso de un seminario de valores en lo común, y veíamos esa parte tan importante que se ha ido perdiendo en la mayor parte de nosotros, no solamente de los niños, no solamente de los jóvenes. Aquella persona que no te dice jamás gracias, no te dice con permiso, pasas, estás en un centro comercial, te empujan, ¿verdad? Y vas a dar por allá y no dicen, ¿me disculpa, por favor? ¿Sería tan amable de permitirme ese producto? Se atraviesan. Exactamente, en la misma casa incluso, con los más cercanos. En la misma casa, ¿verdad? Te atraviesas en un espacio y no dices con permiso, muchas gracias. Yo creo que son palabras mágicas que se deberían de conservar. Pero ¿a qué voy, padre? Que definitivamente nos podemos apoyar de diferentes corrientes pedagógicas. Se dice que el siglo XX es el siglo del niño. Ahí es donde surgen los grandes pedagogos. Vemos a Piaget, a Vallon, a Vygotsky, a tantos y tantos formadores, a Montessori, a tantas personas que nos han ido ilustrando a lo largo de esos 100 años maravillosos que fueron el siglo XX. Y digo maravillosos porque hace 100 años teníamos utopías, sueños. Sí, que era así como algo inalcanzable, no así sé. Es. Y ahora tenemos distopías. Al contrario. Sí, estamos en la generación de los zombies. Los zombies se van poniendo de moda porque estamos totalmente tristes y desengañados de la sociedad que nos rodea. Una decepción, Ajá. Una nostalgia, un pesimismo, ¿no? Que lo vamos cargando, que lo vamos llevando y nos contamina incluso en el ambiente de la pedagogía, de la enseñanza. Si nosotros vamos a ver una película, ya vamos a darnos cuenta que la tendencia siempre será a ver zombies, a ver la destrucción de nuestro mundo,
con una hazaña inaudita, ¿no? Yo he visto la estatua de Nueva York, la estatua de la Libertad, destruida de 1000 maneras, con un empeño, ¿verdad?, de que la queremos destruir. Y es una situación que hace rato en el bloque anterior decíamos, ¿por qué no construir en vez de destruir? ¿Por qué no evolucionar en vez de involucionar? ¿Por qué no ver las cosas en positivo? Y si estamos hablando de pedagogía, padre, yo creo, ingeniero, que ustedes no me dejarán mentir. Si estamos hablando de competencias, ¿por qué no permiten nuestros maestros que se evalúen a través de esas competencias? Exacto. No estaríamos hablando solo de un examen, sino estaríamos hablando de todo un proceso formativo, de una evaluación continua que nos llevara a un culmen que sería una evaluación de calidad. ¿A qué le tenemos miedo? Ya lo dijimos muy al principio, el sacerdote, el médico, el maestro, eternamente tendremos que estarnos capacitando, porque de lo contrario sería imposible alcanzar a nuestros alumnos. A los desafíos que tenemos, ¿no? Sería rescatable algo, profesora, para cerrar con este punto, que es muy amplio, es un mar, ¿no? Es un mar, es como navegar en el mar. Rescatar, se armoniza esa llamada educación tradicional con la memorización y las reglas y todo esto, con las nuevas pedagogías, con los nuevos métodos. Ambos se armonizan, tienen algo que aportarse o de alguna manera no son compatibles. Definitivamente tenemos que ver el proceso cognoscitivo del alumno, ¿no? No podemos descartar, no podemos eliminar, no podemos cerrarnos a los ojos y decir esto no sirve, porque yo creo que muchos de nosotros, los que ya tenemos algunos ayeres, recordamos esa formación de nuestras abuelas, como ya lo he dicho en varios momentos, y también tenemos que rescatar esa modernidad, todo eso maravilloso. No podemos cerrarnos a los ojos a estos jóvenes que están imbuidos de un mundo de luces, de reflectores, de sonidos, de ruidos, de Facebook, de redes sociales, de internet, de Twitter, de todo. No nos podemos cerrar ni podemos decir eso no existe. Pero entonces tenemos que entrar nosotros a ese ambiente y no se trata de contaminarnos, sino se trata de rescatar algo. Yo tuve una experiencia maravillosa chateando con una chica que no entendía la filosofía por ningún modo, de ninguna manera. Y se ha dado un fenómeno de bullying en el aula. Claro. Los chicos no hablan porque se van a reír de ellos, sus mismos compañeros. De violencia, ¿no? Que no tocamos aquí este aspecto, pero que seguramente va a entrar en la agenda de tiempo de análisis más adelante en otros programas sobre la cuestión de la violencia, el bullying y todo esto en este ambiente. Entonces, vamos a aprovechar el chat, no solamente para poner errores ortográficos, sino poder hablar de Sócrates o de Platón en un lenguaje en el cual nos podamos acercar a ellos, ¿no? Rescatar las nuevas tecnologías. ¿Sí? También hoy el docente de este momento tiene que enfrentar esta cuestión de las nuevas tecnologías y enfrentarse también a un público que trae el internet, que trae el celular, ¿no? Exacto. En el momento en el cual tiene que desarrollar una lección de matemáticas o de historia o no sé, de cualquiera de las asignaturas, y que se enfrenta a un público que ya está pensando en cuántos like le han puesto a la imagen que puse. Exacto. O no sé, esto también tiene que ver con la vocación del docente, maestra. Claro que sí, padre. Yo en este momento mis exámenes y una manera de seguir a mis alumnos es a través de una página personal que es Moodle y que es lo más alto en tecnología en este momento. Claro, entonces, porque esto está cambiando, ¿no? Entonces es fabuloso que si usted tiene 200 alumnos y claro, le lleva un tiempo, usted lo tiene que administrar, pero que de pronto ves que 50 alumnos están haciendo al mismo tiempo el examen y que te está arrojando los errores, en dónde están los errores y que los estás ya siguiendo. Los puede ver y no era de cuando se llevaba los saltos de exámenes y para calificar 2 días después. Incluso también, ¿no? Las nuevas tecnologías que son ya ahora la formación incluso a nivel de posgrado de universidades desde el otro lado del mundo. Puedes estar haciendo una maestría en España, en la Universidad X, o puedes estar en Irlanda, o puedes estar en Noruega. No sé, también eso tiene un impacto, ¿no? Sí, porque sabemos que un edificio es un elefante blanco, muy costoso, y que se tiene que habilitar para poder impartir clases y demás. Desde los baños hasta el techo, ¿no? Exacto, el ingeniero sabe lo costoso que es habilitar un colegio,
pero a través de internet, a través de estas páginas maravillosas, se puede llegar a, ya tenemos licenciaturas en plan ejecutivo exclusivamente los sábados, tenemos planes en línea, tenemos maestrías, tenemos doctorados, y bueno, pues hay que, insisto, correr atrás de los alumnos. Y valorarlo, ¿no? Todo esto nos arroja también una visión positiva de la vanguardia de la educación en México, que continúa su camino. Ingeniero, en este ámbito también, sobre un mensaje final de la discusión de esta tarde, de la reflexión que hemos tenido, que me parece que seguramente será importante desde el punto de vista de lo que hemos tratado esta tarde. Compartir con nuestros radioescuchas, con quienes nos siguen en internet en este día. El día de mañana vamos a escuchar el Evangelio y nos va a tratar de precisamente de Jesús cuando entra a comer en casa de uno de los principales fariseos. Un banquete. Ahí entra un banquete, ¿verdad? Y en ese banquete se empieza a observar quiénes quieren los primeros puestos, y entonces Jesús hace una parábola, ¿verdad? Me quisiera remitir al final de la parábola, en donde nos dice que no te sientes precisamente a los primeros lugares, porque puede haber un invitado principal del cual te pidan tu lugar. Exactamente. Pero finalmente también lo dice, le da un mensaje a quien hace la invitación al banquete, ¿verdad? Y nos dice textualmente, y quiero leerlo, dice: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Aquí habría que reflexionar todos nosotros, como educadores, padres de familia, maestros, instituciones, parroquia, la tríada de la nueva educación, parroquia, escuela, familia. ¿Estamos llevando el alimento? ¿Estamos invitando a amigos que realmente lo necesitan? ¿Estamos acercándonos a los más necesitados? ¿O estamos olvidando incluso en nuestros propios hogares a los más necesitados? ¿Verdad? Al hijo que más lo necesita. Una educación que olvida al estudiante necesitado y potencia también al que va adelantado, ¿no? La labor educativa de la Iglesia a través de las parroquias, lo hemos referido al principio del programa en el ejemplo de nuestros primeros misioneros y de todos los que llegaron aquí a México, hombres ilustres que empezaron a enseñarles a estos indígenas. Esa labor educativa del templo, de la iglesia, de la parroquia, la vemos traducida en los más necesitados, por ejemplo, en la educación de los adultos. La vemos traducida en acciones concretas de atención a los jóvenes, porque en nuestra experiencia nos ha tocado también trabajar luego con jóvenes que ya van a casarse, por ejemplo, en la preparación para el matrimonio. Y algunos nos dicen: es que desde que hice mi primera comunión o desde mi confirmación, es la siguiente plática que he tenido. O sea, estamos hablando de jóvenes que desde niños ya no hubo una formación por parte de la parroquia, de la iglesia, de la capilla, ni de los movimientos. Entonces, es retador porque el Evangelio nos hace reflexionar a nosotros a quién estamos invitando a nuestro banquete. Como educadores, tenemos años de experiencia. Como educadores, como padres de familia, tenemos un camino ya recorrido. ¿Estamos invitando a los que más necesitan o nos estamos yendo por el camino más cómodo? Incluso puede ser hasta el de la violencia, pero es el más cómodo. O sea, estamos esforzándonos, estamos haciendo nuestra parte como maestros, como padres de familia. Y aquí también me quisiera referir al tiempo del padre de familia en la educación. Nos decimos y nos remitimos a comentar que basta solo el tiempo de calidad. Yo creo que no. Yo creo que si no le invertimos tiempo, es como en todo. Si no le invertimos tiempo, pues entonces lo que sembramos pues no va a ser suficiente. Entonces sí puede ser tiempo de calidad, pero ojo padres de familia, ojo educadores, ¿verdad? Tendríamos que verlo también nosotros como una inversión, si no nos estamos también nosotros con esa frase de tiempo de calidad excluyendo, claro, abdicando de nuestra propia vocación como educadores, como maestros, como padres de familia, como sacerdotes, como religiosas. Claro. O sea, en una escuela católica, ¿qué testimonio estoy dando yo, verdad? Como religioso o religiosa,
de esa vivencia de valores. Como maestro católico, estoy viviendo los valores que me transmite el Evangelio, estoy llegando a los más necesitados. Habría que hacernos todos nosotros estas preguntas, incluso a las personas adultos mayores. El Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud, hablándoles a los jóvenes argentinos, les remarca 2 puntos bien importantes. Jóvenes, busquen su espacio, no abdiquen de pedir ayuda porque les dejen su espacio. Y a los adultos mayores les dice, no dejen de enseñar a los jóvenes. Exacto, son la riqueza, madurez, son la riqueza, la herencia. Entonces, todos nosotros somos educadores, tenemos experiencia, tenemos una vida que hemos recorrido. ¿Estamos llegando a los más necesitados? Porque como que nos excluimos en el debate de la educación, la reservamos, y creo que fue parte del objetivo de esta tarde que estamos acompañando a los hermanos y hermanas, era que la cuestión de la educación no solamente tiene que ver con una institución, claro, con la Secretaría de Educación Pública, con un sector, sino crear conciencia en todos los que somos de alguna manera corresponsables del ámbito de la educación en el ambiente que hoy vivimos, y de cómo cada uno desde su trinchera, desde su ámbito, podemos ser colaboradores, cooperadores con el ámbito de la educación. Nos manda saludos Moramay Jiménez, que nos dice: los padres son los primeros formadores, como ya lo decía la profesora Celia, lo estuvo muchas veces insistiendo en nuestra mesa de análisis, pero también ahora es la televisión, es la guardería o la niñera de nuestras generaciones. Yo diría que también más que la televisión ahora, pues ya lo decía la maestra y también lo puso y lo subrayó, las nuevas tecnologías. No es que las nuevas tecnologías tengan una visión negativa para la educación, le aportan un gran panorama y son necesarias, sino también poder, hoy ya no es tanto la cuestión de la información que encontramos, sino formarnos para utilizar esa información, ¿no? Es una selva de conocimiento ya, que me siento perdido en todo este ambiente de información, que ya lo que ocupo es una educación para formarme en cómo usarla y cómo ir, ahora sí que desmenuzando la información, porque ya estamos así en una era de tanta información, que ya ahora cómo salgo de este laberinto, ¿no? Claro, yo quisiera retomar 2 cosas nada más, padre, que no se me vaya la idea. Es uno, el pensar efectivamente en esos misioneros de los que hablaba el ingeniero Joaquín, y que eran herederos de la Universidad de Sevilla. Siempre pensábamos que porque era hace 500 años esos misioneros eran gente ignorante, y no. Esa visión superficial, ¿no? Venían perfectamente preparados, perfectamente se buscó al personal, digamos, de alguna manera, los frailes misioneros perfectamente capacitados para hacerlo. El mismo Cristóbal Colón fue, digamos que asesorado por frailes y en la Universidad de Sevilla. Interesante esto. Entonces, yo sí no quiero perderme de eso. Somos herederos de una tradición educativa. Y cuando decimos no puedo con las matemáticas, recordemos que somos herederos de los mayas y los traemos en la sangre. Más que del año 2000 y que el fin del mundo, que fueron conocidos los mayas. Lamentablemente se trastocó, Exacto. Se trastocó, no eran adivinos ni eran charlatanes. Magos. Era gente que estaba verdaderamente con las computadoras de entonces. Claro, que eran las matemáticas, los números. Exacto. Estaban, ¿cómo se dirá? Haciendo un diagnóstico de algo que iba a suceder, ¿no? Y para cerrar lo que usted nos estaba diciendo, padre, con la tecnología, efectivamente, la tecnología ni es buena ni es mala, es el uso que nosotros le demos. Aquí sí quisiera decir algo, ¿no? Recordando al padre Benigno, ni ese amiguismo, no somos los mejores amigos. Somos papá, somos mamá, somos maestros, somos el sacerdote, y debemos de tomar nuestra posición. Y como decía yo en algún momento, lo que les decimos a los hijos hay que cumplírselos, buenos y malos. Lo que decimos a los alumnos hay que cumplirlo, bueno y malo. Entonces se dice, hasta aquí se acabó la computadora, hasta aquí se acabó el Facebook.
y es hora de que te pongas a estudiar y a dormir, pero que mamá esté presente. El acompañamiento. Que también. mamá esté presente. Estamos ya casi para cerrar, nos quedan ya 3 minutos propiamente, y me gustaría cerrar sobre todo con una palabra de aliento, de ánimo, porque igual se coincide en el hecho de que los papás, ustedes son papás también, de repente como que salen aporreados en todos los ambientes. Sí. Porque en la educación, en la economía, en la cultura, en la iglesia también los aporreamos, y entonces parece que parte también de esta actitud esperanzadora, de este objetivo que hemos venido reflexionando es, ¿qué les podemos decir? Ustedes son papás ahorita ya un poco alejándonos del ámbito profesional, para alentar a los papás que nos han seguido en esta transmisión y en las retransmisiones también, para alentarlos en esta cuestión de tarea educativa delante del escenario que tenemos y delante de sus hijos, sean desde kinder hasta la universidad. Yo diría que siempre siguiéramos a María, que siempre siguiéramos a Jesús, y que nos diéramos cuenta que en cada ambiente, en cada lugar, hay momentos en que nos sentimos desfallecer, desde mi ser mamá, desde mi ser maestra, desde mi ser mujer. A veces digo, ya no puedo más, pero sé que nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre siempre me van a asistir en todo momento. Muchas gracias, profesora Celia. Y esto es precisamente el testimonio de que la profesión, la profesionalidad, el conocimiento, la experiencia de un ramo no está peleado con la trascendencia, con una vocación también a la vida cristiana. Ingeniero. No perder la esperanza. Yo creo que esta parte es muy importante, porque podemos enfrentarnos a situaciones en donde la situación económica nos obligue a trabajar papá y mamá. Eso, si no es que es la mamá, la que es papá y mamá, claro. ¿verdad? Y nos llevamos a una situación en la que los hijos, por desarrollar una actividad económica para su manutención, probablemente caigamos en alguna situación de laxitud en su formación. No perder la esperanza. Nuestros hijos están viendo y conociendo nuestros esfuerzos, nuestros retos, nuestras preocupaciones, y se suman con nosotros esos retos y esas preocupaciones. No perder la esperanza también de que lo que vamos haciendo va a darnos un resultado positivo, no nada más para nuestra familia, sino para todos nosotros, para toda la sociedad. Y darles tiempo, buscar darles tiempo, no quedarnos con el tiempo de calidad. Yo sí propondría que nos diéramos tiempo. Y también darnos tiempo personalmente para la oración. Claro, para estar bien. Para la oración. O sea, no olvidemos la oración. O sea, en una sociedad en donde el intelecto, la ciencia, el conocimiento, el internet, la velocidad, la globalización, la comunicación en idiomas, etcétera, se nos puede olvidar comunicarnos con Dios. Alimentar el espíritu. O sea, se nos puede olvidar comunicarnos con Dios. La educación que nos abre a la trascendencia, la educación, una agenda que nos deja de tarea, y creo que hemos aterrizado al punto sustancial también, una agenda educativa en México que nos deja como reto la apertura al espíritu, y que lo pudimos ver en grandes personajes que salieron aquí en esta tarde. La agenda educativa en México que nos abre otras posibilidades de reflexionar el rol también de las instituciones, el rol de cada uno de nosotros, el llamado a una vocación profesional que se armoniza también con nuestra corresponsabilidad social, y sobre todo la agenda educativa en México nos deja esperanza, nos deja esfuerzo, nos deja empeño, que hemos venido reflexionando con ustedes. Gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana aquí en Tiempo de Análisis. Agradecemos al ingeniero Joaquín González, a la profesora Celia Erlinda, que también nos acompañó en esta tarde, y bendiciones para su familia, lo mejor también para su familia, para su trabajo, para su profesión, y mil gracias por habernos acompañado. Y de verdad, seguramente una manera de evangelizar es compartiendo la profesión con pasión, como lo han hecho esta tarde. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un excelente fin de semana y una excelente continuación en este sábado. Continuamos con nuestra programación. Tiempo de Análisis. Gracias por haber estado este día con nosotros. En nuestro próximo programa analizaremos más temas de interés, donde la opinión y el debate serán los protagonistas.
Hasta la próxima. Tiempo de análisis.